La pregunta más importante sobre la naturaleza humana es: ¿por qué constantemente estamos violando nuestros propios valores y creencias? Dice, ¿por qué todos nuestros esfuerzos por ser mejores, como terapias, programas de autoayuda, lecturas sobre ética y religión, por qué a pesar de esos esfuerzos los hombres y las mujeres volvemos una y otra vez a prometer, la próxima vez lo voy a lograr? ¿Por qué a pesar de toda la ayuda, de todos los libros de ética y de moral y de religión, no nos llevan a una transformación de nuestro carácter? ¿Qué pasa? Dice, Niedelman identifica el problema fundamental del ser humano que no toman en cuenta los terapeutas o los filósofos sociales. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese aspecto? La incapacidad humana para llevar a cabo, para cumplir con las ideas éticas y religiosas que las personas dicen profesar. Esto es una persona que no es un creyente, es un investigador, un filósofo secular, es maestro de la Universidad de San Francisco y escribe todo un libro que se llama ¿Por qué no podemos ser buenos? Que lo escribiera un cristiano, bueno, podría estar, no podría, tal vez no puede ser objetivo, pero que lo escriba un hombre no creyente y que diga, ese es el problema humano, que ni los filósofos, ni los terapeutas, o sea, los psicólogos, los psiquiatras y todos los que trabajan analizando a las sociedades no pueden responder por qué los hombres, las mujeres en este mundo no pueden ser buenos. Serie de sermones que está en Isaías. Vamos a empezar esta serie que nos va a tomar un tiempo en Isaías. Para mí es la verdad una sección de la escritura que me gusta muchísimo, y hoy vamos a empezar esta nueva serie de sermones que se llama El pueblo de Dios, la manifestación de su gloria. El pueblo de Dios, la manifestación de su gloria. Y vamos a empezar hoy con Isaías capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 20 para empezar esta nueva serie de sermones. Isaías 1 del 1 al 20 dice: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor: yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonal, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre.
Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Esta es la palabra del Señor para esta mañana. Así empieza este texto de Isaías, esta profecía de Isaías que vivió en el siglo 8 antes de Cristo, y sin embargo sus profecías alcanzan hasta el siglo 6 antes de Cristo. Es decir, él ministró en un tiempo histórico, pero sus profecías alcanzan 200 años después de su vida. Alcanzan a hablar no solamente del tiempo antes de que vengan los asirios y los babilonios y se lleven al pueblo de Israel cautivo, sino el mismo tiempo de la cautividad y el regreso de los judíos a Jerusalén está profetizado en este libro. Y debemos, algo muy importante que realmente me anima mucho y que no había hecho yo una serie de sermones en Isaías, es la cantidad de material que tenemos para organizar en Isaías. Es una cantidad de material inmenso que, la verdad, 66 capítulos, tratar de ponerles orden y tratar de explicarlos uno a uno para que tengamos una idea clara de lo que es el libro de Isaías es algo difícil. Es el libro profético más grande, sí. Jeremías tiene 52 capítulos, Ezequiel tiene 48, Daniel tiene 12, entonces realmente tenemos una cantidad tremenda de información, pero es algo precioso, es algo majestuoso. Quiero decirles 4 temas que, según los expertos, se pueden ver a través de todo el texto de Isaías, 4 asuntos muy importantes que se repiten a través del texto de Isaías. Número 1 es la santidad de Dios. Vamos a estar hablando de la santidad de Dios continuamente. Número 2, la condición humana caída. Vamos a ver la condición humana caída no solamente del pueblo de Israel, pero de todas las naciones que están alrededor de Israel. Vamos a hablar de la soberanía de Dios sobre la historia del mundo, sobre las naciones y su plan de salvación para la humanidad. Así es que empecemos entonces nuestro recorrido por el libro de Isaías con estos 20 versículos y vamos a hablar de 3 cosas. Quiero hablar de 3 cosas hoy. Quiero hablar de la opción moral, de la opción religiosa y si hay otra opción. La opción moral, la opción religiosa y veamos si hay otra opción. Fíjense con qué empieza diciendo Isaías acerca de esta visión que recibió. Esto es una visión sobre el pueblo de Israel, sobre Judá específicamente y sobre Jerusalén. Y en esta visión, esto es lo primero que ve o de lo que se da cuenta el profeta Isaías. Dice: crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la primera palabra que Dios les da a los israelitas. Crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Así empieza la descripción del pueblo de Israel. ¿Por qué dice criar hijos? Bueno, todos sabemos que, algunos de nosotros sabemos que en los libros proféticos y en los libros del Antiguo Testamento como Deuteronomio, se nos recuerda constantemente que Dios salvó a Israel de Egipto, los liberó para llevarlos a la tierra prometida, esa tierra donde fluye la leche y la miel. Y la relación entre Dios y el pueblo de Israel es descrita como esta relación entre un padre amoroso que tiene un hijo y que lo cuida y que le da todo lo que necesita. Algunos van a ser padres pronto aquí en la iglesia. Otros hemos ya tenido esa experiencia de criar hijos, de que lloren toda la noche. ¿Sus hijos no lloran toda la noche? Ahí está. A algunos les fue muy bien, a otros les fue más difícil. Lloraron durante la noche, cambiaron pañales, dieron biberones. ¿Cuántas noches de desvelo cuando los niños están enfermos y tienen fiebre y estás ahí con los paños de agua?
¿Cuántos cuidados requiere un bebé? ¿Cuántos cuidados requiere un niño? Hay que dedicarle todo el tiempo, hay que dedicarle todas las horas, porque es una persona necesitada. Y así es como Isaías dice que Dios ve al pueblo de Israel como ese niño al que se le dedicó todo, al que se le dio todo el tiempo, al que se le proveyó de todas las cosas, de todo el cuidado, de todo el amor, y que al final lo desconocieron, que al final despreciaron esos cuidados. Esa es quizá la condición humana. Fíjense una cosa, si pensamos en Dios llevando al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, vemos que los israelitas deberían de estar muy contentos de haber sido liberados de la esclavitud. Dios los está cuidando, Dios los libra del faraón, Dios les da el maná, y además tenemos el testimonio de que durante 40 años los israelitas no se les acabaron las sandalias y no se les acabó la ropa. Dios proveyó todo lo que necesitaban para andar errantes en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y luego cuando llegaron a la tierra prometida, Dios les dio la victoria sobre las naciones que eran más fuertes que ellos y que estaban ahí en la tierra. Entonces Dios les muestra a través de la historia a los israelitas que ha cuidado muchísimo de ellos, como cuida un padre de hijos. Pero parece ser que los hijos siempre somos rebeldes con nuestros padres. Nos cuesta mucho trabajo apreciar lo que han hecho por nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Es fácil o es difícil apreciar lo que nuestros padres han hecho por nosotros? A mí me tomó hasta llegar, creo que a los 50 años, para apreciar lo que mis padres habían hecho por mí. Y eso que soy un excelente cristiano y un buen pastor. Eso que soy una buena persona. Y sin embargo, creo que hasta los 50 años realmente he podido apreciar y decir qué bueno que mis padres están vivos, que gracias por todo lo que han hecho, y creo que he podido agradecerles lo que han hecho. Pero hay personas que tienen mi edad y siguen enojados con sus papás y siguen portándose como niños berrinchudos cuando llegan a casa de sus papás, no ayudan en nada, no quieren nada, no llevan nada a casa de sus papás, llegan y dicen ¿qué me van a dar? ¿Qué me hicieron, mami? Oye, tu cocina está muy desordenada, critican la casa de sus papás, les choca todo. Dice Dan Allender, es un consejero y un pastor y fue maestro en el seminario en consejería, y dice Dan Allender: todos los seres humanos, todos los niños desde su más tierna infancia manifiestan dos preguntas. La primera es: ¿soy amado? Y la segunda es: ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿Soy amado? ¿Me amas, papi? ¿Me amas, mami? Si me amas, me tienes que dejar hacer lo que yo quiera. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Fíjense, eso es algo que todos los seres humanos fundamentalmente buscamos con nuestras acciones y hacemos. ¿Queremos ser amados? El pueblo de Israel era amado, dice ahí que el Señor los crió como un padre a sus hijos, así, de esa forma tan tierna. ¿Eran amados? Sí. La idea es: ¿pueden hacer lo que quieran? Eso es lo que estaban haciendo. Si nos damos cuenta, cuando van por el desierto, esa primera generación de los israelitas que salió de Egipto, ¿cómo van? ¿Van felices? ¿Van cantando alabanzas a Dios? ¿Van diciendo gracias, Señor, que nos sacaste, ahora sí estamos libres de los egipcios? No. ¿Cómo van los israelitas? Van quejándose y van diciendo: hoy teníamos ajos y pepinos y carne y ollas llenas de carne en Egipto. Estaban re bien. No solamente Dios les demuestra que son amados, ellos saben que son amados, pero no les importa el amor de Dios. Lo que les molesta es que no pueden hacer lo que quieren. ¿Se dan cuenta de la condición humana? Queremos ser amados, pero queremos que nos dejen en paz y que nos dejen hacer lo que nosotros queremos. Esa es la condición humana. Yo no sé si ustedes son así, no creo, porque se ve que son buenas personas, pero hay otras personas que así quieren ser. Quieren que los amen, quieren que los consientan, quieren recibir todas las bendiciones y todo el cuidado, pero quieren hacer su voluntad. Esta es la condición de los hijos
de Israel. El carácter moral del pueblo de Israel es presentado como esa conducta de personas malagradecidas que no pueden corresponder al amor de Dios como Él se lo merece. ¿No sería lo mejor que fuéramos amables y agradecidos? ¿No nos gusta que cuando nosotros ayudemos a alguien, esa persona a la que ayudemos, o que a los hijos a los que les hemos dado aparentemente todas las cosas, sean agradecidos con nosotros? ¿Qué les cuesta a las personas cuando tú les ayudas y cuando tú te portas bien con ellos? ¿Qué les cuesta ser agradecidos contigo? ¿O se han encontrado ustedes con personas malagradecidas que no los valoran a ustedes? ¿No? Que no los valoran a ustedes. Por ejemplo, el pastor, ¿los valora a ustedes lo suficiente? ¿Se sienten que el pastor está muy agradecido con ustedes por todo el servicio que han prestado? No, ¿verdad? Pastores malagradecidos, hijos malagradecidos, todos deseamos que los demás sean amables y agradecidos con nosotros, pero nosotros ¿lo somos con los demás? ¿Por qué no podemos hacer, fíjense, por qué no podemos hacer lo que queremos que otros hagan con nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo que esperamos de los demás? ¿Qué condición, la condición humana? ¿Por qué no puedo yo ser esa persona que tengo tan claro que los otros deberían de ser conmigo? Qué difícil es hacer eso. Los israelitas no podían, y fíjense cómo siguen siendo descritos. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano, todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Dice, como si los extraños hubieran devorado su país y sus campos. La bella Sión ha quedado como un cobertizo en un viñedo, como choza en un melonal, como una ciudad sitiada. Fíjense, quiero que pongamos atención, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Lo que el Señor le está diciendo a los israelitas es, ¿ya vieron que ustedes han hecho todo lo que han querido? ¿Cómo están? A ver, díganme cómo les ha ido. ¿Cómo están? A ver, israelitas, yo los he dejado que hagan lo que quieran. Los he amado, pero también les he dejado que hagan lo que quieran. A ver, sigan de rebeldes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Están destrozados, están destruidos. Sus campos están como si los hubieran saqueado. Y dice, están llenos de moretones y de llagas. Y están entendiendo que apartarse de Dios está produciendo una vida de sufrimiento. ¿Pueden verlo los israelitas? Están empecinados en seguir haciendo su voluntad, y aunque les vaya mal, van a seguir haciendo su voluntad hasta que les vaya peor todavía. ¿Cómo dice el Proverbio 19.3? ¿Se acuerdan del Proverbio 19.3? ¿Qué dice Proverbios 19.3? ¿Se acuerdan qué dice? La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo, su corazón ¿qué? Se enoja con Dios. O sea, no solamente te va mal porque eres necio, sino que además te enojas con Dios y dices, tú tienes la culpa, tú deberías de amarme y deberías de dejar que yo haga lo que yo quiero y debería de irme bien. Por eso ni siquiera quiero nada contigo, por eso no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no quiero nada, porque tú no me das lo que yo quiero. Quiero que me ames y que me dejes hacer lo que se me da mi regalada gana. Y dice Dios, pero ve cómo estás, ve cómo estás, ve lo que estás recogiendo, cuáles son los frutos de tu actitud. Estás lleno de moretones, estás lleno de llagas, solamente te lastimas a ti mismo y quieres seguir haciendo tu voluntad. El carácter moral de los israelitas. Dice, quedaron como un cobertizo en un viñedo, como una choza en un melonal. Estas ilustraciones acerca de la condición moral de los israelitas, realmente los que no trabajamos en el campo nos cuesta trabajo ver esta visión de una chocita
en un melonar, en un campo. O sea, cuando ustedes, los que conocen más del campo, saben que cuando se recogen las cosechas, normalmente se queda una persona a vigilar ahí, o los que mismos que cosechan tienen que construirse ahí una chocita para mientras se recoge la cosecha. Y al final, cuando se recoge la cosecha, cuando ya ven ustedes los campos de maíz así, todos pelones, ahí se ve de pronto una chocita que está a punto de derrumbarse. Prácticamente lo que el Señor le está diciendo a los israelitas es: están a punto de caer, de derrumbarse, de perderlo todo, pero quieren seguir haciendo su voluntad, quieren seguir lastimándose, quieren seguir haciéndose llagas, quieren seguir haciéndose daño a ustedes mismos. ¿No es esta la vida de un necio? Lo han perdido todo y no entienden, siguen sus caminos y están a punto de derrumbarse. Luego Dios les llama, fíjense cómo les dice: gobernantes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Ambas ciudades con referencia a ¿qué? A los peores vicios. Estos son los hijos que yo crié, yo les enseñé esto. Es lo que prácticamente Dios está diciendo. Ustedes se comportan como aquellas ciudades legendarias de Sodoma y de Gomorra, que ustedes mismos menosprecian, que ustedes saben que son un símbolo de la decadencia y de lo peor, de la peor condición moral. Y sin embargo, ustedes son esas personas. Alguien puede decir: bueno, este es un mensaje para los israelitas en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Por eso los cristianos me aburren tanto, porque no hay nada relevante para la época actual. No tiene nada que ver con nosotros. Es un idealismo irreal. Déjame decirte que no. Esta es la condición humana de los israelitas en el siglo VIII, y es la condición humana de las personas, de todas las condiciones sociales y de todos los credos en nuestro propio tiempo. ¿Por qué no podemos ser buenos? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Por qué no podemos ser buenos? Y si tú crees que eres bueno, déjame decirte que te estás autoengañando. ¿Por qué no podemos ser buenos? Encontré un libro que escribió un filósofo, maestro de la Universidad de San Francisco, y escribió precisamente este libro: ¿por qué no podemos ser buenos? Fíjense lo que dice este hombre. Es algo muy interesante lo que escribe. Se llama Jacob Needleman, y fíjense lo que dice los que revisan el libro. La pregunta más importante sobre la naturaleza humana es: ¿por qué constantemente estamos violando nuestros propios valores y creencias? Dice: ¿por qué todos nuestros esfuerzos por ser mejores, como terapias, programas de autoayuda, lecturas sobre ética y religión, por qué a pesar de esos esfuerzos los hombres y las mujeres volvemos una y otra vez a prometer: la próxima vez lo voy a lograr? Porque a pesar de toda la ayuda, de todos los libros de ética y de moral y de religión, no nos llevan a una transformación de nuestro carácter? ¿Qué pasa? Dice, Needleman identifica el problema fundamental del ser humano que no toman en cuenta los terapeutas o los filósofos sociales. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese aspecto? La incapacidad humana para llevar a cabo, para cumplir con las ideas éticas y religiosas que las personas dicen profesar. Esto es una persona que no es un creyente, es un investigador, un filósofo secular, que es maestro de la Universidad de San Francisco, y escribe todo un libro que se llama ¿Por qué no podemos ser buenos? Que lo escribiera un cristiano, bueno, podría estar, no podría, tal vez no puede ser objetivo, pero que lo escriba un hombre no creyente y que diga: ese es el problema humano, que ni los filósofos, ni los terapeutas, o sea, los psicólogos, los psiquiatras y todos los que trabajan analizando a las sociedades no pueden responder. ¿Por qué los hombres, las mujeres en este mundo no pueden ser buenos, aunque saben qué es lo que deben hacer?
Dice, la opción moral entonces para el cambio de la sociedad es imposible, es utópico. Es decir, si no solamente queremos una transformación moral a través de la educación, a través de valores, a través de valores religiosos, dice, mucho menos somos capaces de agradar a Dios con nuestras acciones morales. Por eso, la nueva opción moral que la sociedad moderna, en su búsqueda de felicidad, propone es esta. Fíjense, como los pensadores a veces no creyentes son los primeros en reaccionar a las incongruencias de la misma humanidad. Fíjense cuál es la nueva opción moral. La nueva opción moral dice, no, ya no te aferres a los valores morales antiguos, a los valores morales religiosos, ya no te aferres a eso, eso es una construcción social. Ahora lo que debes hacer es aceptarte como eres, es hacer lo que tú quieres, es ser la persona que tú quieres y así vas a ser feliz. Lo único que tienes que quitarte es esta idea de que eres culpable por algo. Porque fíjense lo que vemos en Isaías. A la hora de ser descritos los israelitas como estas personas malagradecidas, como estas personas perversas, gobernantes y pueblo de Sodoma y de Gomorra, al ser descritos así, obviamente surge un sentido de culpabilidad. Pero todos los seres humanos en todas las civilizaciones tienen un sentido de culpabilidad. Lo que dice la nueva opción moral es quítate todos esos atavismos, acéptate como eres, haz lo que tú quieras y entonces vas a ser feliz. Cuando puedas quitarte la culpa. Lo único que tenemos que quitarnos es la culpa, hermanos, y la salvación la tendremos porque vamos a ser felices. Vamos por fin a ser las personas que queremos ser y nadie tiene derecho a decirnos que estamos mal. Esa es la nueva opción moral. Esa es la opción de los pensadores modernos. Y así se promueve entonces la homosexualidad, la vida transgénero, el aborto, todo esto como manifestaciones de un valor supremo sobre todos los demás valores, la libertad. ¿Sí o no? Sé libre. Y quítate todo lo que te han enseñado en la iglesia, tus papás, tus abuelitos, deja de pensar en eso, siéntete bien contigo mismo. Todo eso lo inventaron para hacerte sentir mal. Todo se resuelve si dejamos la culpa a un lado. A la infidelidad, por ejemplo, ahora se le llama poliamor. Así es que si ustedes quieren engañar a sus esposas o a sus esposos, no digan soy adúltero, digan es que soy poliamoroso. No, o sea, no, está en mí. Soy poliamoroso, mi vida. No me juzgues tan duramente. Quítate esos atavismos, esas tonterías que te enseñaron en la iglesia cristiana. Ya quítate esas tonterías. Llámale poliamor. La opción moral de este tiempo no es distinta a la condición moral de los israelitas, que eran del pueblo elegido de Dios. ¿Se dan cuenta el desastre moral que hay alrededor de nosotros? No solamente alrededor de la iglesia, ¿se dan cuenta el desastre moral que hay a veces en la iglesia? Y eso no nos debe sorprender, porque no esperamos que las personas que vienen a la iglesia nunca pequen. Esperamos que aquí les ayudemos a resolver su pecado, que caminemos junto con ellos, que oremos con ellos. La condición para venir a la iglesia no es que dejes de pecar, sino que quieras enfrentarte a tu pecado y que puedas decir yo necesito luchar contra mi pecado, necesito luchar contra mi egoísmo, contra mi lujuria, contra mi materialismo, contra mi egoísmo, contra mi orgullo, contra todos los pecados, contra mi envidia, contra todas las cosas que afectan al género humano. Esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios, no un lugar en donde venimos a pretender que no pecamos, sino a decir necesito ayuda para luchar con el pecado. Por eso las personas dejan de venir a la iglesia. Porque en la iglesia no pueden hacer lo que quieran. Pero no porque esperamos que todo el mundo sea perfecto, sino porque tenemos que llamarnos la atención unos a otros y decir, eso que estás haciendo está mal, eso que estás diciendo está mal, la forma en la que estás tratando a tu esposa está mal, la forma en la que estás comportándote con tus padres está mal, la forma en la que estás usando el alcohol está mal, la forma en la que estás comiendo está mal, la forma en la que... Es decir, tenemos que llamarnos a un orden de la iglesia porque nos damos cuenta de que hay algo que está mal con nosotros. ¿Por qué no podemos ser buenos? Y después está la otra opción. La primera es la opción moral, tratar de ser buenos. Ni los israelitas podían,
son juzgados como estas personas que han despreciado a su Dios y que quieren hacer lo que quieren. Pero viene la segunda opción, la opción religiosa. Fíjense cómo es descrita. Dice en el versículo 11: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto todas ellas una carga que estoy cansado de soportar. Cuando ustedes levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Dice el Señor: sus ofrendas son una abominación. ¿Por qué son una abominación las ofrendas de los israelitas? Porque es una adoración falsa. Porque es poner la fe. Los israelitas ponen su fe en el ritual y piensan que Dios no conoce sus corazones. Dios les mandó que trajeran a los animales para ser sacrificados, ¿sí o no? Dios les mandó que ofrecieran incienso, ¿sí o no? Ahí tenemos los textos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 16, fíjense lo que dice Deuteronomio 16, 11 y 12. Dice: Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, y junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. ¿Les pidió el Señor a los israelitas incienso? ¿Les pidió sacrificios? Sí, lo que dice es: ya no me los traigan, ya me fastidia lo que hacen, porque lo único que ustedes piensan es que así me agradan, sirviéndome externamente. Ese es el juicio de Dios en contra de esta falsa religión. Cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que iban en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. Los israelitas solamente se acordaban de los sacrificios, pero se olvidaron de la ley del Señor. ¿Y de qué? De temerle, de respetarlo, de amarlo, de ver qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Y déjenme decirles algo: es muy difícil pensar que nosotros podríamos llegar a ser cristianos que adoren a Dios de una forma falsa. Pensamos que es muy difícil, Pensamos que no podríamos nosotros llegar a ser como ellos, porque nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios, ni incienso, ni nada. No. Pero las prácticas religiosas cristianas pueden ser tan huecas algunas veces como las mismas acciones religiosas de los israelitas. Podemos estar cantando canciones a Dios y no temerlo y no querer arrepentirnos. Podemos leer nuestra Biblia todos los días y nunca pensar si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas. Esto es lo que choca del cristianismo, no que seamos religiosos, sino a las personas no les molesta que seamos cristianos porque somos religiosos y hablamos de la Biblia, sino porque siempre está el factor del arrepentimiento. Y nos dicen los arrepentidos: ¿cómo me caen gordos los arrepentidos? ¿Cómo me caen gordos los arrepentidos? Siempre dándose golpes de pecho, siempre diciendo: ¡ay, qué malos somos! Eso es lo que cae gordo, no que seamos religiosos. Hay muchas personas con las que podemos ir a primeras comuniones, a bodas, a un montón de cosas religiosas, pero después de eso nadie habla de nada de la religión, ¿no? De eso no tiene nada que ver. Podemos hacer lo que queramos, podemos hablar de las cosas más soeces de la vida, y eso no tiene nada que ver con nuestra religión. Así se vive la religión, así es la religión. Solamente se cumple con un ritual, y después todo lo demás tú puedes decir las palabrotas que quieras, ver toda la pornografía que quieras, ser lo más inmoral. Solamente
no dejes de ser un poco religioso. Ese es el tipo de religión que Dios abomina. Pero los cristianos no estamos tan lejos, no es tan difícil que podamos caer en una adoración superficial de Dios que Dios abomine, que Dios aborrezca. Realmente nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios nos lleva a un constante arrepentimiento. Si es así, eso es lo que debe molestar a las personas religiosas a nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta? La característica de la falsa religión es que las personas ofrecen algo a sus dioses y luego quieren ser bendecidos. Si no, analicen la Virgen de Guadalupe, el San Judas, la Santa Muerte. Toda la gente que practica esta religión, ¿qué esperan? Que la Virgencita, que el San Judas y que la Santa Muerte los bendigan y los protejan para que ellos puedan hacer ¿qué? Lo que ellos quieran. Eso es lo que cae gordo de los cristianos, que ellos dicen, no podemos hacer lo que queremos. No podemos hacer lo que queremos. No puedo vivir como yo quiero, no puedo dejarme llevar por mis deseos y por mis imaginaciones. Tengo que someterme a Dios, y eso es lo que es insoportable para muchas personas acerca del cristianismo. No que somos religiosos, sino que nuestra religión nos lleva constantemente a escuchar estas palabras que no queremos oír. ¿Realmente me amas? ¿Realmente me respetas? ¿Realmente me temes? ¿Realmente confías en mí? ¿Que soy tu proveedor? ¿Que soy el que te bendice? ¿Que soy el que te doy todas las cosas? ¿Quieres reconocerme todo el tiempo? Eso es lo que Dios nos pregunta constantemente. Dice, ¿qué tan difícil es hablar de Cristo, tomar clases de Biblia, hacer algún servicio? Pero si nos preguntamos, ¿tengo amor por mis semejantes? ¿Tengo amor por mis hermanos? ¿O más bien los juzgamos, los menospreciamos, los difamamos o los ignoramos? Dice, es tan fácil seguir la inercia de la iglesia y sin embargo estar viviendo una vida de inmoralidad sexual, de conflictos, chismes, envidias, divisiones, de pereza, de falta de perdón. No estamos tan lejos. No es tan difícil llegar al punto donde estaban los israelitas, ¿eh? No es tan difícil. Dice, los israelitas se les dice, Señor, ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Alguien dice, tal vez, yo, ¿cómo voy a tener las manos manchadas de sangre? Dice, tal vez no hemos llegado a matar a alguien para que se nos diga que tenemos las manos llenas de sangre. Pero creo que tal cuando odias a alguien y con tus palabras lo matas. ¿Qué tal cuando te enojas con alguien o cuando envidias a alguien y hablas en forma despectiva de otros? Prácticamente lo que estás haciendo es matarlos, es quitarles todo el valor. Finalmente dice la exhortación, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, es decir, dejen de adorarme falsamente. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y por la viuda. La pregunta es, si Dios conoce a los israelitas, ¿para qué les pide que cambien? ¿No se han preguntado esto? No conoce Dios todas las cosas, no conoce Dios el corazón de todas las personas. Entonces, si Dios conoce a todas las personas, ¿para qué les pide que cambien si ya saben que no van a cambiar? ¿No sabe que no lo van a obedecer? ¿Quién será fiel? ¿Quién podrá limpiarse de sus pecados? ¿Quién buscará la justicia y abogará por los necesitados? ¿Para qué les pide Dios esto a su pueblo si sabe que no podrán cumplirlo? Casi 800 años después de las palabras del profeta Isaías, el apóstol Pablo describe la condición humana preciosa de una forma increíble y utiliza partes del Salmo 5, del Salmo 140, del Salmo 10, del Salmo 36 y del mismo libro de Isaías en el capítulo 59. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo utilizando todos estos textos del Antiguo Testamento, de los Salmos y de Isaías. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Romanos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles, ¿qué dice? Están bajo el pecado. Así está escrito. No hay ¿cuántos? Uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. Yo no, Señor, yo no me he descarriado. ¿Quién diría eso? Después de la evidencia de Isaías, de los Salmos, del mismo apóstol Pablo.
Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Vuelvo a preguntar, ¿para qué entonces Dios les manda a los israelitas hacer estas cosas? Arrepentirse, cambiar, luchar por la justicia. ¿Para qué se los pide? Para que ellos vean su condición y queden convictos, condenados y se callen delante del Señor. ¿Sabes que esto es algo que necesitamos oír constantemente? Estas palabras duras, para que dejemos de pensar que somos buenas personas y que podemos nosotros vivir una vida en nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias ilusiones, con nuestros propios deseos, sin considerar que estamos perdidos y que somos incorregibles. Yo soy incorregible, ¿tú no? ¿Qué palabras dice el apóstol Pablo recordando todo esto? Dice, cuando el Señor entonces ordena a los judíos que se arrepientan, que se aparten de su maldad, es principalmente para que vean su condición pecadora. No pueden salvarse a sí mismos, ni pueden cumplir con lo que Dios requiere de ellos, y mucho menos adorándolo falsamente, siendo muy religiosos. Qué peligro es ser muy religioso y creer que en la práctica de la religión está nuestra justificación y no ver nuestra necesidad de algo más, que es la tercera opción. Habrá otra opción. La opción moral es un fracaso. La opción religiosa es horrible delante de Dios. La inventan los mismos hombres para justificarse. Habrá otra opción, dice en el versículo 18, 19 y 20. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Fíjense las dos cosas que se presentan en este pequeño texto. Se presentan dos cosas que son manifestación del carácter de Dios. Es que Él no va a pasar por alto el pecado, manifiesta su justicia y su santidad y dice, no voy a pasar por alto el pecado. La otra cuestión está en que quiero lavarlos de sus pecados. Es que quiero que sus pecados, si son rojos, queden blancos como la nieve. Las dos cosas que vemos en este texto es que vemos de una manera clarísima la justicia de Dios y el amor de Dios, la compasión de Dios por su pueblo y el hecho de que no puede pasar por alto el pecado. ¿Cómo podrá Dios salvar a personas incorregibles que nunca le van a amar como Él merece ser amado, que nunca le van a obedecer como Él merece ser obedecido, que nunca le van a temer como Él merece ser temido? ¿Cómo poder salvar a personas así que merecen la muerte, pero yo las amo? ¿Han ustedes amado a alguien necio, a alguien que nunca les obedece, a alguien que no hace lo que ustedes quieren? No volteen a ver a su esposa o a su esposo, por favor. O sus esposos si hacen lo que ustedes quieren, esposas. ¿Quién está casada con un esposo que les obedece en todo, señoras? Fíjense, es la condición humana en todos los niveles de la vida, en la relación entre esposo y esposa. ¿No es esa la promesa que se hace en el matrimonio, de amar a una persona que es imposible de amar, que no nos va a dar razones todos los días para amarla? Eso es lo mismo que Dios hace. Es lo que Dios está haciendo con su pueblo en estas palabras del profeta Isaías, diciéndoles, yo quiero amarlos, pero quiero demostrarles una cosa, que ustedes nunca van a ser dignos de mi amor, que nunca van a ser ustedes obedientes, ni nunca van a apreciar lo que yo hago por ustedes, pero yo los amo y quiero salvarlos. ¿Cómo poder salvar a personas
que no merecen la salvación. Dice, en el libro de Isaías, como en ningún otro, el carácter santo de Dios es presentado como algo fundamental, de donde parte también el plan de salvación para sus elegidos en todo el mundo. La única forma de salvar a personas que están condenadas a la muerte justamente es si alguien más tomara su lugar. Esa es la única forma. Los textos de Deuteronomio en los que se presenta el sistema de sacrificios y se habla del novillo expiatorio nos lleva a recordar que en Cristo encontramos el lugar en el que la justicia y el amor se besan. Señor, ¿cómo puedes perdonar a una persona incorregible como yo? Solamente si alguien toma mi lugar, solamente si alguien te obedece en mi lugar, solamente si alguien va a la cruz en mi lugar, solamente si alguien tiene el poder para vencer la muerte y resucitar, y ese es Cristo. La opción moral nunca va a funcionar, somos incorregibles. La opción religiosa es tan fácil de que sea vana, hueca. ¿Qué necesitamos? Dice, ¿cómo se acaba entonces con la muerte y la injusticia de acuerdo a esto que nos dicen estos versículos? Ya no quiero que ustedes sigan pecando, solo viniendo a Cristo y recibiendo por fe su perdón y su amor, solo poniendo nuestra confianza en la obra y en lo que Él ha hecho. Eso es lo que puede cambiar nuestros corazones. Ese es el principio de una vida en la que se cumple el deseo de Dios. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. El deseo de Dios se cumple en Cristo, en su obediencia, en su sacrificio. Robert Lowry, el pastor bautista que vivió en el siglo XIX, escribió en 1876 este himno que cantamos, que hemos cantado tantas veces, inspirado en estas palabras: son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. ¿Cuál es ese himno precioso? Empieza así: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Veo para mi salud, ¿dónde? Solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La opción moral solamente nos lleva a la desesperación, y la opción religiosa sin Cristo nos puede llevar al autoengaño. Solo tenemos la opción de Cristo. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar en esta mañana. Padre, te agradecemos por recordarnos tu santidad, tu amor, cómo nos has cuidado, cómo nos has bendecido, cómo has hecho tantas cosas buenas por nosotros. Y al mismo tiempo nos recuerdas nuestra condición incorregible, llena de orgullo, de vanidad, de egocentrismo. Padre, sinceramente lo que queremos es que nos ames y que nos bendigas y que nos dejes hacer lo que nos da la gana. Pero sabemos que eso solamente nos lleva a la perdición. Gracias por recordarnos que nos amas, que no importa cuántas veces tengamos que volver a ti arrepentidos, siempre tu amor está dispuesto para recibirnos. Siempre los brazos de la cruz estarán listos para consolarnos por el dolor que nuestra propia estupidez es capaz de causarnos. Ayúdanos, Padre, sálvanos, líbranos de nosotros mismos, y te damos gracias, Señor, porque hay un Salvador que se puso en nuestro lugar. Hay un Salvador que tomó, Señor, nuestro lugar, y que sí te obedeció, y que sí cumplió con todo lo que tú le mandaste, y que murió y que dio su sangre por nosotros. Señor, que en esa sangre, que en esa presencia preciosa de Jesús en nuestras vidas, hallemos el cambio que necesitamos. Gracias, Padre. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.